Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Bienvenidos a una nueva entrega de Por los Dioses, una nueva entrega de esta temporada, aunque este audio ya os avanzamos que lo podréis escuchar también en Calamares a la Romana, porque aunque no hayáis escuchado la primera parte, los que estéis escuchando esto en Calamares a la Romana, pues sabed que podréis acudir al programa 551 de la Biblioteca Perdida para escucharlo, porque esto es una segunda entrega de una saga que iniciamos allá por marzo y que quedó un poco en el tintero y que hemos dicho, no somos de dejar las cosas a medias, somos como la República, como el Imperio Romano, que por donde pasaba no dejaba las cosas a medias, y hemos decidido, ¿verdad, Ángel?, volver a pasos atrás, rehacer nuestros pasos, llegar hasta el primer programa y decir, ¿dónde dejamos la situación? ¿Lo dejamos en la monarquía? Pues ahora que toca empezar con esa república temprana. Y hoy os traemos ni más ni menos que este proceso o esta saga, esta serie dedicada a la evolución de las legiones, a la evolución del ejército romano, porque no siempre fueron legiones. De momento, os hablamos que en el primer programa fue un ejército muy similar al ejército que llevaban las ciudades-estado griegas, por ejemplo, esos ejércitos más tipo falangita. Y hoy vamos a hablaros de ese ejército temprano, de esos primeros pasos de la República, que por entonces podría ser algo pequeñito, ¿no? Porque la gente piensa a lo mejor que Roma ya creció como una república enorme, pero ellos vamos a desmentir algunos bulos, ¿no? No fue salir de la monarquía y emerger y tener una república enorme que conquistó todo el Lacio, toda Italia, no. Hay un proceso muy largo. Estamos hablando de una evolución muy progresiva con altibajos. Y hoy os vamos a hablar de esos primeros tiempos, de esos tiempos mozos de la República, en los cuales la situación fue más adversa y más compleja y se podían haber quedado por el camino, ¿verdad, Ángel? Bueno, bien hallados los mochuelos, mochuelas y calamares. Estas pequeñas introducciones que hace Sergio siempre me gustan, porque ya ha hecho medio programa, con lo cual a mí me toca intervenir menos, ¿no? Es cierto lo que dice, los romanos no somos ni los calamares no somos de dejar las cosas, ¿no? Ya sabemos que los romanos, por ejemplo, tuvieron 1, 2 y 3 guerras samnitas, 1 y 2 guerras latinas, 4 o 5 macedónicas, al final 3 púnicas. O sea que al final aquí en Hispania estuvieron viviendo 20 años hasta que acabaron con Numancia. O sea que atrás no se deja. Ahora, eso sí, a veces es largo en el tiempo. Que lo cual Roma se hizo poco a poco, Sergio, ¿no? Y como dices, es interesante, hablamos en el otro programa de la monarquía y ahora vamos a hablar de estos primeros estadios de esta república temprana. Me ha gustado esta república moza, para que un poquitín podamos entender que el ejército, sobre todo en la antigüedad, era el pueblo en armas. Y hay que entender que el ejército tiene que evolucionar tal como evoluciona el pueblo, pero también tal como evolucionan sus enemigos. Y como dice, en este momento Roma, en el momento monárquico, Roma se enfrenta con etruscos, que los tiene al norte, sabinos, que los tiene un poquitín más al interior, y volscos, y oscos, bueno, son diferentes, pero al final, estos tres tipos de tropas. Con lo cual, pues, había adaptado su sistema ejército para esto. Pero, claro, Roma, pues, ¿sabes qué le pasa? Que dijo, somos mozos, pero queremos expandirnos. Claro, expandirte quiere decir que te vas a encontrar otros enemigos y te tienes también que adaptar. Y además, estamos hablando de principios de la República, y ahí empieza un conflicto también, que también hablaremos, que es el conflicto patricio-plebeyo, que lo cambia todo. El hecho de pasar del derecho de gentes al derecho al honor, pero cuando digo honor quiero decir dinero, o sea, una timocracia, no quiere decir timar, aunque también pudiera ser, en este caso es... A veces sí, a veces es honor, pues es esto, ¿no? Pero si quieres damos un pequeñito, y como ha pasado tanto tiempo, piensa que esto hemos quedado en marzo. Los jefazos bibliotecarios, no voy a decir nombres, también toman unas vacaciones como si fueran maestros. O sea que tantos programas tampoco han pasado. Sí, no se pueden quejar que no viven mal del todo, Ahora que no nos escuchan lo podemos decir, O sea, sí, no vamos a decir tiene un nombres. yate. Me han dicho por ahí que hay un tal Miquel, Sí. Carramiñana, me han dicho que tiene un yate y que se va a los 3 meses de verano, pero con las arcas públicas, Ese yate está pagado por las arcas públicas,
Yo también lo he oído. Se rumorea, ¿eh? Se rumorea. No, en todas las tabernas del Aventino. Y si se rumorea las tabernas del Aventino es que es así. Pero vamos a pasar a otro tema. Como hace mucho tiempo, repasamos un poquitín, si quieres, las reformas de Servio Tulio, aunque sean muy rapiditas, ¿no? ¿Te parece? Sí, dale, adelante. Pues bueno, ya sabemos que Roma empezó con este ejército de gentes, o sea, curias, grandes señores que tenían gran poder, que el ejército la lealtad era a esos señores, y estos señores le tenían la lealtad al rey de Roma. Llegó el rey Servio Tulio, que es un etrusco, bueno, más bien de origen etrusco, ya no era etrusco, pero bueno, más bien de ese pensamiento etrusco, y necesitaba una Roma más fuerte, y se encontró que tenía este ejército más bien de campesinos y ganaderos, y se encontró en Roma un montón de gente que eran artesanos y comerciantes con un montón de dinero, que estos no participaban en la guerra, en los honores de la guerra, pero sí participaban con impuestos. Entonces estos dijeron, no, aquí hay que cambiar algo, ¿no? Y luego también estaba el ejército limitado, hizo muchas reformas Servio Tulio, no entraremos en todas, ¿no? Pero por ejemplo las tribus y las centurias, estaba limitado el ejército anterior a que yo pertenecía a un agente, a un cliente y a un maestro. Aquí no, y a un patrón. Aquí no, aquí yo ya cuando me establecía en una zona determinada del campo, tú eres de la tribu Sergia, por ejemplo, que me ha salido por casualidad, la tribu Sergia, ¿no? O tú estás en la ciudad de la tribu Capela. Cuando tú pertenecías a la tribu Capela, automáticamente ya estabas asignado a una parte de ejército, ¿no? Y acordaros que dijimos que Servio Tulio había dividido el ejército en 6 clases, que realmente son más, pero bueno, clases por dinero, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, los de clase 1 eran los mejores armados, como ha dicho Sergio, prácticamente eran falanges, estas tropas, y luego las anteriores peor armadas, hasta que la quinta clase, pues se ve que tenía un taparrabos, un escudo redondo y una honda, ¿no? Tenemos una clase superior, que son los equites, que son los que pueden tener caballos, los caballeros, que era la caballería, y tenemos infraclases, que son, lo voy a traducir directamente del latín, que son los contados por cabezas. O sea, no tenían propiedades y contaban cabezas. ¿Cuántos son? 78. Pues ya está, ¿no? Y con eso se hacían 193 centurias, que en principio sí que eran de 100 hombres en este momento. Así que este era el ejército de Roma. Roma, pues, con este ejército, tira en marcha. Empieza la República a caballo del siglo VI. Bueno, ¿cuándo empezaría la República, Sergio? ¿En 509? No, más tarde. Eso dicen. Lo que pasa que, claro, que hay que revisarlo, ¿no? Y todavía podríamos decir que se intentaron hacer los primeros pasos, pero yo no creo que fuera tampoco un proceso muy rápido ni que fuera un cambio. Es decir, el 31 de diciembre del 510 somos monarquía y nos levantamos el 1 de enero y ya somos república. No, es un proceso. Aparte hay que tener en cuenta todo el tema que hemos tratado en otros programas, que es ese reintento de Tarquinio de volver a recuperar el poder, el papel de Lars Porsena, que algún día pues sí ya hablaremos de él también, porque es importante también ese periodo de conflicto en un cambio. Ya sabemos que los cambios, las transformaciones, sobre todo a nivel político, no son cosas de un día para otro, ¿no? Tú puedes montar un asalto al poder, pero perpetuar, mantener, crear, establecer, eso requiere su tiempo, ¿no? Y de ahí veremos que derivará el futuro conflicto entre patricios y plebeyos, que se alargará tanto en el tiempo y que realmente la gente dice, no, conflicto patricios-plebeyos, una lucha por obtener, y se piensan que de un día para otro también se les concedieron esos derechos a los plebeyos, cuando los patricios también imagino que querían mantener lo suyo, los otros querían aportar, querían participar entonces ya veremos que es un momento bastante extenso en el tiempo. Y todo esto, que es lo que viene a cuento, ¿no? Sí que ha habido una transformación del ejército que viene de ese reinado de Servio, ¿no? De Servio Tulio, ese año, bueno, en fin, puede ser unas décadas antes de que se proclame esa república, o se crea que se proclamó esa república, pero es verdad que en ese momento también hay que lidiar no solo con el enemigo interno, sino, como has dicho bien antes, con todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque Roma es una ciudad minúscula, en un amalgama de
de ciudades poderosas, ¿no? Como son los etruscos, los sabinos también son poderosos, todas esas tribus latinas que están también ahí al acecho, los ecuos, los volscos, los samnitas también, toda esa gente, ¿no? Aquello en ese momento, en ese siglo VI, en ese 509, por ejemplo, si marcamos esa fecha, aquello es una amalgama de poderes, ¿no? Un conjunto de ciudades que se quieren imponer a las otras, pero ninguna tiene la fuerza suficiente como para poder hacerlo. Roma acaba de ser una ciudad que estaba bajo la órbita etrusca, no hay que olvidarlo, os lo remarcamos 1000 veces y os lo hemos dicho siempre. No es que Roma fuera independiente ni naciera independiente, sino que Roma fue gobernada en esta última fase por reyes etruscos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que los reyes sean etruscos? Pues realmente que formaba parte de esa dodecápolis o de ese conglomerado, de esa federación de ciudades etruscas. Entonces, cuando una ciudad se quiere independizar de una federación, lo más normal es que esa federación una fuerzas para que esa ciudad no lo consiga. Entonces, a partir de aquí, es por eso que Tarquinio quiere volver al redil de las ciudades etruscas, porque ya le iba bien, se apoya en Eselas Porsena, que es otro rey etrusco, y ¿cómo era? Clusium, me parece que era, ¿no? De Clusium, y lo que hacen es intentar recuperar el poder de una ciudad que se quiere independizar, pero el que se quiere independizar es una ciudad pequeña en comparación con toda la federación. Entonces estamos viendo que está entrando en una fase de guerra, pero en una guerra compleja, porque está luchando contra una federación enorme de ciudades, ¿no? Que a lo mejor no van todas a una, pero ya tienes a las Porsena con un ejército enorme, que incluso llega a entrar a Roma, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. No me quiero entretener en este punto porque hoy queremos avanzar un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento, Ángel, ¿qué se hacía? ¿Cómo se obtenía el dinero para hacer esas guerras? Porque al final todo es económico, ¿no? Quieras que no, los patricios son importantes, pero ese artesanado nuevo que tú has dicho, que tiene tanta fortuna, se le implica, ¿no? Se le implica en la guerra. Que hay que darse cuenta de que hasta entonces quizá la guerra la hacían los otros, ¿no? Pero ahora estamos entrando en un momento en el que los grandes propietarios sacrifican también algo muy importante, que es el ir a la guerra, que es poner en riesgo sus vidas, ¿no? Y dejando de lado pues sus negocios, que eso también implica a la larga unas consecuencias. Claro, es el sistema que ideó Servio Tulio, la base prácticamente dura toda la República, ¿no? Y es implicar a las personas que tienen el dinero, todas las personas que tienen el dinero, como hemos dicho al principio con Rómulo, con el hipotético origen de Roma, son campesinos y ganaderos, y estos eran los que iban a la guerra. Luego aparece, como has dicho tú, Roma, una ciudad muy influenciada por los etruscos, pero mucho. Entonces aparece esta nueva clase de campesinos, de comerciantes y de artesanos que tienen mucho dinero. Entonces, estas reformas de Servio Tulio tienen que ver con la población, tiene que ver con hacer ciudad, con hacer muralla, es muy compleja con el censo, pero también tiene que ver, como en nuestro caso, que estamos hablando del ejército, tiene que ver con cómo va este tema del ejército, cómo va el dinero del ejército. Pues el dinero del ejército, Servio Tulio dividió el pueblo romano en 193 centurias, y estas centurias, dependiendo de su clase, la primera clase aportaba más dinero, la segunda menos, así continuamente lo dividían. Entonces las 80 de la primera clase, por ejemplo, pues aportaban una cierta cantidad de dinero a la guerra, a la campaña, se calculaba. Has dicho los enemigos de Roma, pero te voy a decir, Sergio, una cosa. Roma iba de campaña, iba un día y al tercer día comía en su casa. O sea, estamos hablando de muy cerca. O sea, Roma que no pensemos que los romanos se iban al Lime germano, no. Roma luchaba contra Belles que está a 25 kilómetros. Igual le daba tiempo, con caballo te daba tiempo a almorzar en casa. Cuando está, ¿no? O sea, estamos hablando de esta Roma. Pero bueno, ¿cómo iba? Pues se aportaba ese dinero no solamente era dinero, era dinero, eran víveres, eran pues animales, eran todo tipo, eran carros, era todo aquello que hacía falta para el viento de la guerra. ¿Qué hacían? Pues estas personas iban a la guerra con cada una de las centurias aportando su dinero. Claro, con que aportaba más dinero, el que aportaba más dinero tenía más dinero también para las armas más potentes. O sea, los legionarios, siempre se dice que los legionarios romanos o que el pueblo romano pagaba sus armas. Sí, pero algunos llevaban sus armas, pero en estos tiempos la inmensa mayoría de la gente pasaba lo siguiente: su centuria, más rica o menos rica, depende, pagaba su dinero. Y con ese dinero se adquirían las armas para que todos fueran homogéneos. Porque imagínate, Sergio, vamos un poquitín a explicar el motivo. Si yo pertenezco a una centuria
de la primera clase y resulta que ese año me ha ido mal y no me puedo comprar un escudo de bronce, estoy debilitando la línea. Entonces no puedo ir sin el escudo de bronce, tengo que ir como mínimo muy parecido a mis compañeros. Entonces de eso se encargaba esa centuria. Las centurias tenían unas entidades y las tribus tenían unas entidades y tenían una gestión propia muy parecida a las demos de Grecia, que tenían esa, ¿no?, tipo de comunidades y se podían regular ellas mismas y tenían su propia justicia, y de ahí tenemos esa palabra tribuno, que era representante de las tribus. El sistema es algo complejo, pero entendamos, cada centuria aportaba una cantidad de dinero, cuanto más alta era de clase esa centuria aportaba más dinero, y con ese dinero también se nutría de armas a los hombres. Estas armas las pagaban los hombres con los impuestos. Era así como se hacían las armas. Entendemos, ¿no? Luego había otro impuesto que ya hablaremos más tarde, porque eso sucedió un poquitín más tarde ya, que fue cuando apareció el estipendio, que esto es otro impuesto a la gente, ¿no? Pero esto es otro impuesto. Así que nos encontramos que en este momento, que empezamos ahora con la República, los enemigos, ¿no? En este momento tenemos que las centurias, cada una de las centurias, primera clase aporta una cantidad, segunda clase otra cantidad, tercera, y ellas mismas, los organizadores de estas centurias, nutren a los hombres de armas. Pero estas armas las pagan porque esos hombres pagan el impuesto de guerra. O sea, la campaña la pagan ellos de su bolsillo. Cuanto más dinero tenemos, mejor vamos, ¿no? ¿Qué pasa, Sergio, si ganamos? Pues que el botín lo repartimos en proporción a lo que hemos aportado. Claro, que tiene su lógica también, porque al final el que más aporta es el que asume más riesgo o contribuye más a esa campaña, por tanto se tendrá que llevar un porcentaje más alto del botín. Aquí quiero hacer un inciso, sé que lo hablaremos más adelante, pero aunque Ángel diga que se iban al lado de casa, sí que es verdad que el tiempo que se iban ellos a la guerra, todo ese trabajo del artesano, del campesino y tal, quedaba un poco descubierto, ¿no? Entonces, era normal que el ciudadano que se iba en armas, el ciudadano en armas, el campesino en armas, el artesano en armas, el comerciante en armas, exigiera luego una parte de ese botín de guerra, pues para compensar esas pérdidas. Pero no siempre ocurría eso, porque claro, el más rico es el que más se llevaba, ¿no? Entonces, tú por mucho que abandonaras, a mí me va muy bien, ¿eh? Oye, nos vamos, Ángel, venga, vámonos aquí a Belles, venga, vámonos a Belles, que nos coge cerca, pero bueno, nos estamos, ¿qué? Un mes. Y nos corresponde justamente con el mes de recogida de la cosecha. Y dice, hostia, ¿y quién? Que ya procuraban que no fuera así, ¿no? Porque realmente no beneficiaba tampoco a la economía de la propia Roma, ¿no? Pero es que es igual, si nos coge que tenemos que estar allí y tal, yo me voy allí, sacrifico todo, luego vuelvo y claro, como yo he aportado poco, porque soy de la cuarta clase, el que está 2 centurias más para allá, que es de la primera clase, hemos ganado, hemos saqueado Belles, hemos obtenido una recompensa, yo me voy a llevar una parte proporcional a mi aportación, que es mínima. Entonces, no me va a compensar ni mucho menos lo que yo he invertido, lo que yo he perdido, en este caso, por no estar en cosechas o por no poder. Entonces, hay una desproporción, ¿no? Entonces, aquí es donde surge un poco ese conflicto de derechos que hablábamos, que derivará en la desigualdad social, económica, política, militar, en todos los aspectos, y creará un poco el descontento de esos menos favorecidos, de esos a los que llamamos plebeyos, respecto a esos que llamamos patricios. Y es un mal endémico, porque realmente lidiar con eso es súper complejo. Esto, Sergio, sucedió en la Grecia de Solón y buscaron una solución, ¿no? Entre Solón, todo el siglo, entre Solón y Clístenes, que es todo un siglo prácticamente, ¿no? En Esparta lo arreglaron de otra manera más espartana, pero este conflicto, esta redistribución de la riqueza es el problema de cuando empieza a crecer una ciudad. O sea, nosotros no estamos empezando a hacer grandes, empezamos a tener recursos. Sí que es cierto que si se mira el mapa de Roma del final de la República, es un mapa chiquitito, pero más del 50, más el 90% de las ciudades del Mediterráneo querrían tener ese terreno. O sea, a ver. No, y Ángel, y cuando lleguemos a tiempos de Mario y de los tribunos de Graco, de los hermanos Graco, ¿qué pasa? Todavía sigue habiendo problemas con el repartimiento de las tierras. O sea, que el conflicto patricio-plebeyo no es un conflicto que empieza en los albores de la República y se soluciona, sino que nos vamos hasta finales de la República y todavía estamos teniendo una serie de problemas económicos, de reparto de tierras, de aportación de bienes, y estamos hablando de una república ya enorme, con mucho territorio, con mucho, pero es que es un conflicto que radica y que, como dice Ángel, persigue a todas las grandes ciudades, a todos los que se van creciendo, ¿no? Porque a la vez que vas recibiendo y que vas conquistando,
hay gente que se va quedando con la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Por su condición, por su aportación, o porque dicen que, o porque... Entonces, nos encontramos con un problema latente que, visto desde la distancia, desde la perspectiva, la comodidad del siglo XXI, pues a lo mejor lo podríamos llegar a decir, oye, tampoco es para tanto, ¿no? Pero son siglos y siglos y siglos de lucha, de concesiones mínimas, te doy esto, te doy derecho a que te tengas un tribuno de la plebe. Bueno, ya, pero el tribuno de la plebe inicial seguramente no sería el tribuno de la plebe de tiempos de los Graco, ¿no? Habría modificado o se habrían añadido condiciones pues para intentar contentar a esa parte que parecía sobre el terreno más desfavorecida, ¿no? Pero tú ponte en el lugar de que eres patricio. Claro, a lo mejor lo verías desde otro prisma, ¿no? Pero siendo plebeyo dirías, joder, pero ¿por qué no me dan si yo participo igual, ¿no? O más, porque me sacrifico incluso más, porque mientras yo me voy a la guerra, nadie está trabajando en mis tierras, o nadie está llevando mi comercio, o nadie está haciendo la artesanía para poderla distribuir. Entonces, al final te das cuenta de que en Roma tiene un serio problema si no arregla esto. Pero... Bueno, es cierto todo esto que dices, ¿no? Pero también es cierto que quizás Roma fue, con todos sus defectos, la que lo solucionó de una manera mejor. No lo llegó a solucionar. Bueno, ninguna ciudad realmente ha llegado a solucionar, o ninguna civilización, el reparto de riquezas, ¿no? Ni hoy en día, tan siquiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que si una cosa caracteriza a Roma es que evidentemente hay unas clases dominantes, pero supieron ceder a regañadientes muchas veces para suceder un poquitín de paz social, porque si no hubieran cedido, si no lo hubieran hecho de esta manera, hubiera implosionado por dentro Roma, ¿no? Nos encontramos en estos inicios de la República, como dices, pues que, por ejemplo, una cosa que asistía a los patricios era la ley. La ley asistía a los patricios. Los plebeyos no la conocían ni tan siquiera. Y se les aplicaba el derecho romano. Muchísimos patricios no podían ni tan siquiera recurrir al derecho, porque no tenían ese ius, ¿no? No tenían el ius, no tenían el derecho a ir a la justicia. Esto, claro, evidentemente, pues cuando había un conflicto entre un patricio y un plebeyo, como este plebeyo no estuviera bajo la clientela de otro patricio, estaba indefenso. Y así se veía, ¿no? La otra era la lucha por los derechos políticos. Sí que es cierto que Servio Tulio había permitido votar a mucha gente, pero claro, el sistema de votación era que las 80 clases sociales, las 80 centurias primeras, más las 18 de los caballeros, si votaban los demás ya no hacía falta ni que votaran, porque ya era mayoría absoluta. O sea que... Y además votaban a los patricios. Es decir, tú como plebeyo no tenías la oportunidad de presentarte. O sea que ya no hablo de que ya hablaremos de los matrimonios, ¿no? Pero si yo estoy votando para alguien, pero yo como ciudadano, porque soy ciudadano aunque sea de una clase inferior, también podría presentarme. ¿Por qué no puedo presentarme? No, porque está limitado y eso también es otro condicionante que dice, joder, si yo participo y hago lo mismo, ¿por qué no puedo representar, ¿no? Entonces te concedo esto, te concedo la opción de que te puedas presentar, pero a tribuno de la plebe, no te vayas a presentar a cónsul. Sí, entonces, bueno, esto todavía existe, que es el derecho, bueno, en principio todos tenemos, si no por un juez, el derecho activo y el derecho pasivo. Antes era el ius suffragium y el ius honorum. El honorum era aquel que se podía presentar a un cargo, claro, y el ius suffragium el que podía votar. En principio, los plebeyos podían votar, pero no votaban casi nunca. Pero entonces dijeron, esto tiene que cambiar, y por eso pidieron todos estos derechos a través del tribuno de la plebe y las asambleas de la plebe que nacieron allí, ¿no? Por eso, para poder de alguna manera intervenir en la política. Aquí no han nacido todavía, pero está esta presión. Evidentemente, lo que hemos dicho, el problema económico, ¿no? El que más jugaba, más ganaba, pero claro, parece, desde tu punto de vista es lógico. Pero si nos vamos a lo que ha dicho Sergio, yo soy muy pobre, abandono mi terreno queda vacío. El rico abandona su terreno, pero como tiene gente, pues sigue trabajando. Claro. Si la campaña es exitosa, pues oye, el pobre recibe menos, pero recibe. Pero si pierde, es que solo ha gastado. Y además sus tierras no están trabajadas, ¿no? Bueno, como estamos tan cerca, Sergio, en esta época, ya te digo yo que para la vendimia estaban todos en Roma, ¿eh? Sí. Y los de Belles también estaban en su vendimia. O sea. Yo me imagino que habría un pacto tácito o algo, sí, no escrito que decía que la guerra se hacía... Para los griegos eran las Olimpiadas, para los romanos era la vendimia, ya te lo digo yo. Son guerras estacionales. En este momento todavía estamos entrando de estas campañas con ejércitos no profesionales. A todos nos conviene estar en casa cuando toque lo... ¿vale? Más
para conseguir un palmo de terreno, pues ya volveré el año que viene, ¿no? Y lo intentaré de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que en este devenir, en este principio, pues hay ciertas demandas por parte de la plebe, pero es un proceso evolutivo. Tanto en el siglo V como en el siglo IV, como el siglo III, se van consiguiendo cosas poquito a poco, ¿no? Desde poder tener una asamblea de ciudadanos, de tener el tribuno de la plebe, poder contraer matrimonios entre plebeyos y patricios, que eso también costó lo suyo, a tener tener una creación de un cargo como es el cuestor de plebeyo, que esto ya nos tenemos que ir hasta el siglo III, ¿no? Crearán el cargo que es una magistratura que hasta entonces solo tenían los patricios. Pero, por ejemplo, para conseguir la ley Hortensia, en el año 287 a.C., que establecía que todas las leyes aprobadas por la Asamblea de la Plebe tenían la misma validez que las aprobadas por el Senado. O sea, que tuvimos que esperar al año 287 a.C. para que todo lo que se aprobara en la Asamblea de la Plebe tuviera la validez de lo que aprobaban los patricios. O sea, imaginaos, ¿eh? Y estamos en el 509, Poco a poco, Sergio, pues las cosas se hacen poquito a poquito. El tribuno de la plebe no es tribuno de la plebe, básicamente hasta Camilo, estamos hablando de la época de Breno. Bueno, poquito a poquito, estos conflictos, fueron cediendo, como dices tú, pues hubo plebeyos senadores que primero solamente podían votar, pero no podían hablar, pero estamos hablando de décadas, ¿no? O sea, cada cambio de estos son décadas, ¿no? Pero lo que te digo, ¿no? Sí que le fue costando a los plebeyos, pero de alguna manera los romanos de mucho dinero también entendían que algo tenían que ceder por el bien de Roma, ¿no? Y fueron cediendo poquito a poquito a regañadientes, ¿no? Algunos, bueno, hay muchas gens pues bastante altivas, como por ejemplo los Claudios, no voy a decir que estos eran patricios y esto no lo entendían, ¿no? Y bueno, este es el conflicto que vino muchísimo después de optimates y populares, que no creían en la distribución de la riqueza, sino que querían distribuirla de otra manera, ¿no? Pero bueno, en esta época nos hemos encontrado lo que hemos dicho. Tenemos a una Roma que empieza a crecer, cada vez las guerras se van a hacer más lejos de Roma, nos encontramos un conflicto patricio-plebeyo dentro de Roma, con lo cual el ejército, claro, imagínate, Sergio, que llegamos a no sé cuántos hombres van a una guerra, porque tampoco iba todo el ejército siempre a la guerra, ¿no? Pero van 4.000 hombres a la guerra y resulta que hay 100 patricios y todos los demás son plebeyos. Y cuando volvemos a casa del éxito, entre estos patricios se llevan el 90% de la riqueza. Pero esto... Claro. Y nosotros somos los que morimos, porque el patricio, es verdad que ahí también iba delante de sus hombres, ¿no? Pero morían menos porque eran menos. Si morían el 50% de los patricios, morían 50. Morían 50% de los plebeyos, morían 1.500. Viudas, hijos, bueno. Y luego, a Sergio, una cosa. Este hombre que había ido a la guerra, lo voy a explicar para que veamos lo fuerte que era la cosa. Este hombre que había ido a la guerra, voy a pagar el impuesto de guerra, lo pago. Yo lo pago. Me pagan las armas, pierdo, ese impuesto hay que pagarlo. ¿Qué pasa si no puedo pagarlo porque me he muerto? Pues que yo he sido el garante. Entonces mi mujer pierde las tierras. Pero ¿qué pasa si vuelvo yo y no puedo pagarlo? Yo soy el garante de mi deuda, con lo cual me convierto en esclavo. Esta era la vida. Por eso esos conflictos patricios plebeyos que, bueno, poquito a poquito se fueron realizando. Aquí estamos en unos momentos en el que hay mucha tensión. No, al menos los clásicos, yo no me lo acabo de creer mucho, Sergio, pero al menos los clásicos dicen que mucha sangre no hubo por Roma. Sí que había conflictos, pero que no hubo muchos asesinatos. Créetelo. No son los tiempos de la última república, ¿no? No. Aquello ya era un despitote, ¿no? Bueno, el que tiene que conseguirlo, pues a lo mejor con pactos, con presión, incluso te dices, no, es que si no me voy de Roma. Claro, también, eso quieras que no, pues también tiene su qué, ¿no? Los patricios cuando vieran que Yo lo he oído, Sergio, que de una batalla contra los boscos, aquellos dijeron, no, lleváis más derechos políticos, y los patricios dijeron, vamos a dar derechos políticos ni nada. Digo, pues nos vamos. Y cuando quedaron los 300 patricios, dijeron, va, que sí. En estas condiciones fue. Pero ir a luchar, pero venir a acompañarnos a la guerra, que si no. Y hablando de guerra. Claro, y hablando de guerra, pues vamos a hablar un poco de los enemigos de Roma, de esta república naciente, ¿no? De esta república tan moza que todavía estaba en pañales y se encontró pues toda esta caterva de enemigos, ¿no? Porque realmente se enfrentó a varios que pusieron realmente en peligro su seguridad, su expansión territorial
y además casi la integridad de la propia Roma, ¿no? Porque estuvo en peligro de muerte y de desaparición en varias ocasiones. O sea que realmente empezamos por los más cercanos, unos de los más cercanos, que eran los latinos, que eran pueblos vecinos de Roma, que habían sido sus aliados y que se levantaron en armas contra Roma pues para reclamar, como hemos dicho, derechos políticos, derechos territoriales. Eso conllevó pues guerras largas, una de 2 años, por ejemplo, que terminó en victoria de Roma y anexionando en gran parte el territorio latino. Pero, si os fijáis, ¿qué similitud tiene esto con la República tardía? Pues con esa guerra de los Socii. Esos aliados de Roma también que querían pertenecer a Roma, que querían derechos. Te están haciendo la guerra. No eran como los patricios y los plebeyos que lo hacían pidiendo a nivel político, pero es que estos aliados latinos lo que querían era ser como los romanos. Entonces ya estamos diciendo que por lo menos Roma en ese momento era superior a los latinos, ¿no? Ofrecía algo más que los latinos querían tener, ¿no? O sea, estamos luchando, estamos sangrando, estamos ayudando, pero no nos dais los mismos derechos, ¿no? Entonces, al final fueron a la guerra y nos encontramos con conflictos bastante importantes donde Roma, pues, tuvo que esmerarse y teniendo varios frentes abiertos, que esto es lo que siempre decimos, ¿no? Que las guerras latinas nunca coinciden con tiempos de paz, ¿verdad? Siempre hay algo de lo que has salido, algo de lo que vas a entrar o algo en lo que estás, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Los aliados sabían cuándo tocar lo que nos suena a los romanos, ¿verdad? El momento más adecuado para hacerles claudicar en caso de que pudieran tenerlos collados, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, los otros enemigos de esta época por antonomasia pues son los etruscos, y si hay una ciudad que está en todos los líos es Veien, ¿no? Porque es que está a 20 kilómetros, pero bueno, Caere, hay muchas ciudades que están justo al lado, ¿no? Y Fidenas, que está al lado del todo, ¿no? Todas estas ciudades son ciudades etruscas o de mucha influencia etrusca, porque ya sabemos que los etruscos no son un conglomerado de ciudades, ¿no? Entonces muy importante, pero había más ciudades, ¿no? Y estas siempre estuvieron en guerra con Roma. En este momento, Etruria, en este siglo, cuando empieza a crecer la República, Etruria ya es una civilización que empieza en decadencia, que es una de las partes por la cual Roma y toda esa zona también cae un poco en decadencia, porque claro, Etruria era muy potente, ¿no? Y por cuestiones de que había perdido el mar, y por cuestiones de que ya no se podía expandir, pues empezó a perder potencia. Pero eso no quiere decir que hubiera ciudades muy potentes, incluso probablemente algunas del norte, sobre todo ya, a más potentes que Roma. Lo que pasa es que por el norte sucedían migraciones, que ya hablaremos otro día, que con lo cual también estaban muy entretenidos por el norte. Es una civilización que pierde el mar, que no se puede extender mucho hacia el sur, porque ya tenemos una Roma potente, y por arriba empiezan, llámale celtas, llámale galos, llámale lo que tú quieras. Por ejemplo, cada uno tiene sus problemas. Si te fijas, al final no pasaban más cosas porque cada uno tenía sus mierdas, ¿eh? No, claro, aquí. Entonces luego tenemos a los sabinos, ¿no? Que estaban un poco más al noreste de lo que son los romanos, ¿no? Entonces, sí, ya en tiempos de Rómulo ya sabemos que decíamos que sí, que si los sabinos y los romanos se unieron. Sí, pero no todos los sabinos. Evidentemente estamos hablando de una tribu, ¿no? De la tribu de Cures. De Cures, de la ciudad de Cures, claro. Entonces, eso no quiere decir que todos los sabinos fueran romanos, ni que todos los sabinos y los romanos se hicieran amigos, ¿no? Realmente estamos asistiendo que todavía quedan núcleos de sabinos que son independientes, que tienen su propia cultura, su propia civilización y que obviamente porque están cerca o más cerca que otros de Roma, pues ya le ofrecen a Roma ese caramelito, ¿no? Ese gusto de decir, oye, voy a picotear por aquí, ¿no? Y sí que es verdad que se establecen o se crean conflictos bélicos en los cuales, pues, Roma poco a poco va ganando terreno, porque Roma tiene a sus aliados latinos, entonces, quieras que no, pues eso le da un pie a que puedan conquistar poco a poco, irse haciendo con esos territorios latinos. Luego tenemos al sur, los los sabinos están al interior, en lo que sería la cadena montañosa, los Apeninos, y tenemos al sur, en la parte de la costa, los boscos, y más al interior, justo encima de los bosques, tenemos a los eques. Estos son los enemigos, digamos, que tiene al sur de Roma. Y esto es un poquitín también, como dices tú, son ciudades que están muy cerca de Roma, y Roma se va expandiendo hacia el sur, los va ganando. Por ejemplo, Ardea, que era la ciudad que estaba asediando Tarquinio Soberbio, el último rey de Roma, es una ciudad bosca. Y tampoco estaba muy lejos de Roma, ¿no? Estos son los enemigos que tiene ahí el tapón. Este tapón lo rompe Roma muy temprano, el del sur, y nos encontramos pues ya con los samnitas, que estos ya son más serios. Después de los samnitas solo queda la Magna Grecia, o sea, hacia el sur. Hacia el norte Roma no se puede expansionar
hasta más tarde, porque los etruscos, hemos dicho que era una sociedad que ya estaba en decadencia, pero era potente todavía, o sea, una cosa no cae así de un día para el otro. Tenemos estos boscos y estos equos. Pero quizás hablamos ahora de los enemigos más importantes que tuvo en esa época, ¿no? Que yo creo además que son, para mi punto de vista, muchas personas le dan el cambio a Camilo, ¿no? Pero a mí creo que es el cambio de las legiones. A pasar a la legión, podríamos llamar manipular, ya podríamos llamar legiones, ¿no? Sí es verdad que legio viene de legere, ¿no? Que es de elegir, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros entendemos como legión. Tenemos a lo que hemos dicho, hemos hablado, que son estos galos, que los romanos le llamaron galos, que se establecen en el norte de Italia, más bien hacia la zona de Venecia, empiezan por allí, poquito a poquito, senones y compañía, y en el sur tenemos los enemigos más fuertes también, que son los samnitas. Primero, oye, habías traído un texto, ¿no? De Breno, ya que estamos aquí hablando de los senones, pues yo creo que lo podrías leer, ¿no? Un texto importante que nos puede llegar a enternecer un poco o a apiadarnos un poco de la situación de Roma, ¿no? Es verdad que está escrito por Tito Livio, pero que Tito Livio le pone ahí. Tú luego lees el del yugo. Venga, va, pues tú lees el de Breno, y que todos ya sabéis a estas alturas qué es lo que pasó con Breno, ¿no? Pero bueno, Sí. A Camilo le dio caña. Ah, no, dice lo anterior, vale, sí, es lo anterior. Sí. Antes de que llegara Camilo. Yo creo que estos dos textos que vamos a leer, yo creo que son del punto de inflexión que le dijo a Roma al enemigo lejos. Creo, Pero bueno, vamos a... Mira, el texto, que es de Tito Livio, el gran Tito Livio, dice: luego, entre Quinto Sulpicio, tribuno militar, y Breno, reyezuelo de los galos, se llevó a término la negociación en una entrevista y se fijó en 1000 libras de oro el precio del pueblo que pronto iba a dominar al mundo. Tito Livio no es muy partidista. Ya mete ahí como, venga, como ya está diciendo, que no os preocupéis, que pronto dominará el mundo, que... A este hecho, ya de por sí muy vergonzoso, se sumó una humillación. Los galos trajeron pesos falseados y, al rechazarlos el tribuno, el galo añadió insolentemente su espada a los pesos. ¡Pum! Tiró la espada. Iba a decir calamar, pero esto no es calamar. Su espada sobre sus pesos y pronunció una frase intolerable para los romanos: Vae victis, o sea, ay de los vencidos. Espectacular, esto hace daño, Sergio. Este Breno, vaya cara dura, vaya jeta que tenía el Breno Camilo estaba ya afilando el gladio, ya te lo digo. Bueno, es uno de esos momentos de transición, ¿no? Son momentos de cambio, como dice Ángel, ¿no? Que marca un antes y un después con este enemigo, ¿no? Pero para que veáis la cantidad de enemigos que tenía Roma y que en estos albores, pues estamos teniendo que enfrentarnos a una cantidad ingente de frentes, ¿no? Y con todos los conflictos internos, ¿no? Pues que además hablamos de que ya se empiezan a vislumbrar en esta República temprana ese gran enemigo natural que por expansión tenemos que encontrarnos, y que es irnos hacia la cordillera, ¿no? Porque era el punto de salida que quedaba, ¿no? Y allí, pues, la mala suerte de Roma fue tenerse que encontrar con los samnitas, porque realmente, ¿quién iba a decir que un pueblo de pastores y de... sí, pastores, porque era básicamente lo que basaba en su economía, podía ser tan belicoso y podría darles tantos problemas, ¿no? Porque a Roma se le fue como una espina en el cuello, ¿no? Que no se iba nunca, ¿no? Una espina, dice, espina, tragantas y una, yo qué sé, hepatitis. Pero era una raspa entera, una raspa de pescado entera, no era solo una espina, ¿no? Porque aquello le causó a Roma un problema, que fue esa expansión hacia los Apeninos al sur del Lacio. Y en el intervalo que va entre los años 343 y 290 a.C. se produjeron 3 guerras, y guerras largas, con intercambios de poder, con victorias, con derrotas, y los samnitas sabemos, y queda constancia que también humillaron a los romanos, que bueno, eso es el episodio aquel tan trágico, ¿no? Para Roma, que después del de Breno, pues dirías, hostia, ¿se podía superar lo de Breno? Pues sí, siempre hay algo que se puede superar y siempre se puede empeorar la situación, y es lo que ocurrió en las Orcas Caudinas, ¿no? Donde los samnitas hicieron pasar bajo el yugo a los romanos, ¿no? En esa rendición, vamos a leeros también un texto, ¿no? Que dice que en la rendición de las Orcas Caudinas, cuando llegó el momento de la vergüenza, se les ordenó dejar sus armas y armaduras y salir solo con sus túnicas puestas. Los lictores y cónsules
fueron despojados de su paletomentum, que es la capa, ¿no? La capa de poder, ¿no? Los soldados romanos se negaron a mirar tal acto y apartaron la mirada. Los cónsules fueron los primeros que pasaron semidesnudos bajo el yugo, luego los oficiales y finalmente los legionarios uno por uno. Los samnitas empezaron a burlarse de ellos. Tito Livio dice que lo más difícil de resistir para los legionarios fueron las miradas de sus enemigos. Después de la humillación tremenda, pues lo que hicieron fue iniciar su marcha, su regreso a casa, con esa humillación, que más de uno diría, mejor que me hubieran matado que haber tenido que pasar por esto, ¿no? Pero realmente imaginaos hasta qué punto Roma se encontró con momentos bastante complicados, ¿no? Y eso me parece que fue en la segunda guerra samnita, y hubo una tercera. Y los romanos regresaron y levantaron ejércitos para someter y vencer a los samnitas en esa segunda guerra. O sea que ya habían aprendido, ya era la legión manipular, no la que conocemos de Centro República final, pero ya yo creo que con estas cosas, con esta expansión, creo que los gobernantes romanos en general, porque esto se le atribuye a Camilo, pero yo me parece que Camilo es demasiado tarde para esto. Pero bueno, sí, pudiera ser. Tampoco, al final hay que atribuírselo a alguien, ¿no? Como cuando atribuyen las reformas de Mario a Mario y sabemos que cosas de estas ya hacía Cipriano Emiliano. Y que también hizo reformas de esas reformas de Mario, por ejemplo, mi mismo Julio César, ¿no? Con lo cual, se le puede atribuir a un nombre, pero vamos a expandir toda esta época, ¿no? Entonces se ve que, claro, lo que dices tú, estamos en un terreno montañoso. Estamos hablando de unas tribus belicosas como por ejemplo los samnitas, que a veces nos sorprenden, pero también dice el mismo de los lusitanos y de Viriato, que eran 4 tíos con cabra, pero le dieron caña a un montón de ejércitos, ¿no? Con lo cual parece ser que los pastores cuando se ponen de mala leche, se ponen de mala leche. Pues allí en el sur de Roma, en esa zona central, porque estaban en la zona central, pues le dieron mucha caña, como dices tú. Hubo auténticos desastres romanos, O sea, la primera guerra es un desastre, la segunda casi también. La tercera ya no. La tercera Roma ya es otra Roma y ya hace, ¿no? Pues bueno, se dan cuenta de que tienen que hacer las legiones más móviles. Y claro, para hacer las legiones más móviles, lo primero que tiene que hacer desaparecer es la falange, Sergio. Porque la falange si está bien formada y va hacia adelante, es un tanque y es imposible vencer. Una falange macedónica bien formada es imposible vencer, pero claro, no te permite ir a una montaña donde hay riscos y esta movilidad, con lo cual alguien, no sabemos quién, pues intentaría pues hacer cosas más móviles, ¿no? Y esto es el nacimiento de las legiones manipulares. Y seguramente fue también con los galos pasaría algo así. La movilidad de los galos pues superaría probablemente la fuerza de la falange por otras cosas, ¿no? Con lo cual se dieron cuenta que esto tenía que cambiar. E incluso, Sergio, yo me atrevería a decir que no cambió aquí, sino que durante estos tiempos ya habría unidades que ya no serían falanges, ya serían móviles, porque depende mucho del enemigo que tengo. Con lo cual, este cambio tampoco se puede decir esto, sino que en algún momento nosotros necesitamos unidades más móviles, porque claro, el terreno del interior de Roma no es plano. No, y además es posible que exista o que hubiera una coexistencia entre estos dos tipos de ejército, ¿no? Y adaptándola a según qué guerra, y luego dices, hostia, pues mira, me ha resultado práctica esta unidad, pues vamos a implementarla, ¿no? ¿Y por qué no implementamos esto en todo el ejército, ¿no? ¿Por qué no cambiamos la modalidad de ejército? Entonces es muy poco probable que esto venga de Camilo, ¿no? Realmente, a lo mejor en Camilo se empezaron a hacer alguna primera reforma inicial, ¿vale? Algún intento con alguna unidad, pero es después de las guerras samnitas o durante, sobre todo en el transcurso de las guerras samnitas, seguramente después de las Orcas Caudinas, donde el ejército romano se tiene que adaptar un poco a las circunstancias y por eso deciden que prácticamente todo su ejército sea un ejército más móvil. Luego se darán cuenta que es más práctico tener un ejército de manipular que no un ejército de falange. Siempre lo hemos dicho, cuando hemos hablado de las guerras macedónicas nos hemos hecho hincapié en la fragilidad en la dureza, digamos, de la falange en campo abierto, pero de la fragilidad en un terreno abrupto, ¿no? Que es realmente lo que dio la ventaja a las legiones manipulares, que allí se quedaron, se pusieron finas, ¿no? Pero realmente los romanos, si no se hubiesen adaptado ni hubiesen hecho ningún cambio, hubiese sido dos ejércitos falangitas, como entiendo, ¿no? Lo bueno para los romanos es que ya habían evolucionado en el transcurso de esta guerra, y ese combate con manípulos pues te da mucha más maniobrabilidad, ¿no? El manípulo, pues lo equivalente a 2 centurias, ¿vale? Y eso te da pues una capacidad de mover
y de combatir por líneas, que ahora os hablaremos también de la introducción del triple axis, ¿no? Que también es una manera de combatir, que tampoco es de la noche al día, porque yo entiendo que los primeros manípulos a lo mejor no combatían en esta formación, pero sí que es verdad que se hace una redistribución de unidades, sigue siendo un ejército de ciudadanos, en cada uno tiene su equipo en base a su poder económico, de ahí están las clases de los príncipes, los triari, que son los más ricos, que esos serían los equivalentes a esa primera clase, los príncipes, que podrían ser segunda, tercera clase, y los astati, que podrían ser la cuarta clase, y los roari, que son esos huélites, esas unidades hostigadoras, que ya serían las clases más bajas que no se podían permitir el equipo, ¿no? Pero todo va un poco relacionado con el tema económico, ¿no? Y la veteranía también, la experiencia, porque al final colocar a los triari, que son los más expertos, los más veteranos en la primera línea, y que te los maten cuando son un poco menos, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Que primero se curtan los jóvenes en primera línea, ¿verdad, Ángel? Que den la talla. Si no funcionan, los gastati no son capaces, los tiramos para atrás, se replegan, que entre la fila de príncipes, por eso los manípulos dejan unos huecos, ¿vale? Para que esas unidades de la primera línea se puedan replegar por esos huecos y colocarse detrás. Entonces avanza la fila de príncipes, y si la cosa está ya muy, muy, muy jodida, que entren en los triari, que yo pienso, siendo triari, diría, qué bien vivo, tío, a lo mejor no me va a tocar luchar si estos cumplen. Bueno, al final es como todo, si no entran los triaris, bien, ¿no? Es la frase, ¿no? Como has dicho, esta reforma es cambiar el armamento para hacerlo más ligero, y las agrupaciones de las clases sociales. Es que son de las clases que hizo Servio Tulio. Es que son las mismas 7. ¿Verdad que dice que son 5? Pero son 5 más la caballería, más los que... más los más pobres, ¿no? Pues son lo mismo, son, como lo has dicho, tu triari, primera clase, princeps, al menos eso nos dice Tito Livio, ¿no? Princeps, la segunda clase, los astatis, tenemos los lewes, los ligeros, los rotari, los axensi y los equites. Son exactamente las mismas clases, les cambiamos el nombre. En este caso, lo que hacemos es invertimos el orden en batalla, y la tercera clase es la que ataca, la segunda después, y la tercera, y la primera es digamos en tercera posición, ¿no? Pero el concepto de ciudadanía desde el punto de vista de la organización de las centurias era el mismo. La única cosa que hemos adaptado en este caso porque tenemos un enemigo más móvil y nosotros necesitamos movilidad. Aquí nos pasa una cosa también curiosa, que nunca hablamos de la caballería, pero aquí también sucede con la caballería. La caballería parece ser que en esta época volvía a pasar otra vez lo mismo, lo que hemos dicho. Las personas pagaban los impuestos a sus centurias y a sus, en este caso a sus centurias para ir a la guerra. Estas centurias eran las que, con este dinero, con estos recursos, pagaban a los hombres, todo su armamento, y en el caso de los caballos también, les daban el caballo. Parece ser que en Vélez, nuestro gran Cabilo les explicó cómo se trataban los romanos a los vellenses, pero bueno, parece ser que allí, antes de ganar, pues se perdía muchas veces. En Vélez se pierde muchas veces, es un desastre. Hasta que llegó Gran Camino, los dioses lo tengan en el Olimpo, nos pasó esto. Pues murieron mucha caballería, ¿no? Y a partir de aquel momento se permitió, de alguna manera, que aquel que tenía dinero y se podía pagar un caballo, fuera con su caballo al ejército. Pero claro, como iba con su caballo al ejército, ese caballo había que pagárselo a él, porque no lo ponía Roma. ¿Y eso cómo se hacía? Pues con otros impuestos. Impuestos sobre herencias, impuestos sobre... Bueno, quiero decir que al final, lo que era tan fácil antes de decir, yo soy una centuria, aporto un dinero, con ese dinero pago mis propias armas, si yo gano mucho botín, recibiré ese dinero conforme el éxito del botín, ya empezamos a complicarlo. Ahora ya empezamos a tener estos problemas. Y además, en esta misma batalla, o al menos eso te dicen, Sergio, que apareció, como creo que habremos comentado, no sé si lo has hablado en algún programa, pero sería un programa interesante, que es el asedio de Vélez, estuvieron 10 años. Con lo cual los hombres dijeron, hombre, 10 años sin ir al pueblo, me imagino que algunos irían, volverían, pero se tuvo que establecer un estipendio. Claro, un estipendio quiere decir que es una mini paga. En algunas veces era en dinero y otras veces era pues en recurso, por ejemplo, pues para que comen tus caballos. Y esto generó otro impuesto. Porque una cosa era el impuesto de guerra y otra cosa era, digamos, el impuesto para la paga de los legionarios. Son dos impuestos. Se generó aquí. Estamos viendo que esto se complica. Esto vuelve otra vez a pasar lo mismo. El legionario que iba a la guerra, no pagaba el impuesto de paga de legionario, porque él era el legionario, era el que cobraba. ¿Correcto? El que no iba a la guerra pagaba los dos impuestos.
¿vale? Que luego ya luego hablaremos. Quiero decir que parecía más fácil, pero ya se empieza a complicar. Empezamos a tener necesidades de armas, a tener necesidades de pagar para que los hombres sean homogéneos. Claro, todos los Prinkers tienen que vestir igual, todos los más o menos igual, entendamos, ¿no? Y esto se hacía a través de impuestos. Bueno, pues empezamos con la caballería, primera cosa, el Estado le paga a la persona que aporta su caballo porque se quedó sin caballos. Pues hay que pagar impuestos, y luego tenemos al estipendio, que se produce también en este año, que también nos complica esta cosa. Con lo cual, esto nos lo explica nuestro señor Tito Livio. Como lo has anunciado, el ejército pasó en manípulos. En esta época, muy curioso, porque los manípulos eran de 60 hombres. Se continúan llamando centurias, pero cada manípulo tenía 2 centurias. Era la centuria posterior y la anterior, o sea, la que iba delante, la que estaba detrás, que luego se cambiaban ya hablaremos en esto de las mutaciones, cuando luchaba un rato una, pues anterior y posterior, ¿no? Pero o sea, eran centurias de 60 hombres y 2 centurias se hacían un manípulo que eran 120 hombres, no como en República Posterior, que serían de 80 y 80, que serían un manípulo de 160. En este caso eran 120. Sí. Pues bueno, Tito Livio nos dice que según Tito Livio, una legión estaba compuesta por 3 líneas de 15 subdivisiones similares a una falange, más las unidades auxiliares y la infantería ligera. El orden de batalla era el siguiente: Triari en tercera línea, Princeps, príncipes, en la segunda línea, y Astati en la primera línea, generalmente combatiendo mediante una formación similar, que ya lo has nombrado, que era la triple eje, ¿no? Esto nos dice 15, esto no es después así, pero en estos momentos nos dice que es 15. Luego nos describe cosas que a veces Tito Livio es un historiador, no es un militar. Entonces, al final, Sergio nos deja a nosotros un poco, ¿cómo te lo diría? Las cosas que nos explican no nos acaban de cuadrar mucho, pero bueno, ¿no? Nos dice que la primera línea, que eran los Astatis, que eran 15 manípulos separados entre sí por un breve espacio, ¿vale? Que un manípulo tenía 20 de infantería ligera y otro grupo que iba con escudo. O sea que los manípulos, él nos explica, a mí me parece, nos explica que son mixtos. No es un Astati, todos los Astati iguales, sino que había hombres ligeros y hombres que iban bien armados. Esto nos dice Tito Livio. Bueno, interprétalo. Yo siempre la interpretación que he visto que era, todos los hombres igual dentro del manípulo. Sería como combatir uno con lanza y el otro con escudo detrás, o con lanza y escudo. A ver, las personas que entienden un poco, es como si los vélites, como si la infantería ligera, en vez de formar un cuerpo, estuviera en la primera línea, ¿no? Estuviera delante. Claro, delante de cada una de las centurias y perteneciera a esa unidad. Entonces, así que ataca con los demás, pero no pertenece. Luego, cuando se retira a su manípulo. Esto es lo que deja interpretar Tito Livio. Bueno, no parece tampoco descabellado. Al final, yo estoy luchando en primera línea con 80 hombres y detrás mío tengo 20 que están lanzando. Pues cuando se aleja uno un poco de las tropas, pues le lanzo una jabalina, ¿no? Bueno, esto es lo típico. De los Princeps nos dice lo mismo, y de los Triari. De los Triari no los pueden bien. Me hace mucha gracia cuando nos habla de los Triaris, que esto nos lo dice también Tito Livio, que dice que, bueno, atacaban primero los Astati, que si los Astati no podían, al menos lo explica más o menos así, es un texto, Tito Livio, libro 8, ¿vale? 9-14, nos dice que, más o menos, lo que tenemos nosotros la idea de cómo atacaban a estas personas, ¿no? Que era, primero atacan los Astati, vale, lo intentan, lo luchan, que no pueden, pues se retiran, y que dice que se retiran entre los huecos que dejan los Princeps, que son la segunda línea, y se ponen detrás. Y luego atacan los Princeps, y dice otra vez lo mismo. Los Princeps atacan, y que si no puede, pues se retiran detrás. A mí lo espectacular, lo que me dice es cómo están los Triari. Dice que los Triari están de rodillas, con la lanza para arriba, y que con el escudo protegiéndose, ¿no? Y ellos están allí esperando, ¿no? Y dice que los Triarios se incorporan, y después de recibir a los Princeps y a los Astatis por los espacios libres de sus filas, inmediatamente se cierran y cortan, por así decir, los pasos en una sola formación compacta, o sea, hacen una falange, ¿no? Sin dejar ya atrás ninguna esperanza, caen sobre el contrario. Esto, Tito Livio es muy romano. Esto era lo que más terrible para el enemigo, porque
al perseguir a los que parecían vencidos, veían de repente surgir una nueva línea fresca y más protegida que todas las demás. Esto es como funcionaba, dijéramos, esto. Y es la frase está tan famosa, ¿no?, que si hemos llegado a los Triari es porque la batalla ha sido complicada. Así es como nos explica el historiador que funcionaba. Entraremos más en esto en el segundo programa, que ya nos acercamos, dijéramos, a estas legiones de las guerras púnicas, que ya las conocemos más, que yo siempre le llamo las legiones de Polibio, porque es el que nos las describe. Claro, con más detalle, hay ya más datos y ya hay una formación más exacta. Aquí todavía parece que es como si Tito Livio hubiese bebido de otras fuentes, no tuviera muy claro o quisiera diferenciarse de las legiones de época o de las que describe Polibio, ¿no? Entonces parece como una proto-legión manipular, ¿no?, que queda todavía en proceso, como en una fase de cambio, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que está claro es que las necesidades adaptativas, las necesidades del enemigo que tenías delante, pues eso que fue lo que provocó esta transformación o esta necesidad de incluir unas ciertas reformas respecto al ejército anterior, ¿no?, que con el tiempo va evolucionando. Es que hay que ver el ejército romano como una evolución constante. No quiere decir que las épocas en las cuales no se recoge que haya una reforma de Mario, una de Camilo, las legiones de Polibio, las legiones de Servio Tulio, no quiere decir que no haya reformas, sino que simplemente a lo mejor se especifican esos puntos concretos como momentos de cambio, pero son momentos de cambio continuos, ¿no? Entonces, es un ente cambiante, ¿no? Es verdad que el ejército se adapta también al enemigo, a las necesidades del momento, a la tecnología que tiene, a los conocimientos adquiridos, también a los enemigos que ha derrotado, no solo en adaptarse a luchar contra ellos, sino una vez derrotado puede adquirir incluso armamento y tecnología enemiga, incluir unidades enemigas que son sometidas y que son parte de tu ejército porque las incluyes como aliadas o como federadas o como lo que sea, ¿no? Pues el ejército romano siempre ha sido eso, ¿no? Entonces, a partir de aquí, este momento es el en el que se incluye un cambio, es el que destaca, pero yo creo que es un ente vivo, ¿no? El propio ejército en sí es un ente vivo y los encargados de hacer estas reformas, pues lo tienen siempre presente, ¿no? Entonces, luego pasamos al último punto que queríamos tratar antes de cerrar el programa de hoy, porque ya nos estamos alargando demasiado, y es ¿qué pasa después del servicio? ¿Qué pasa, Ángel? Cuando acaba la guerra, lo hemos dicho antes más o menos, ¿no? Hemos dicho que la gente volvía a su casa, que se encontraba lo que se encontraba, pero aquí es un problema también, ¿no? Porque hay situaciones diferentes y situaciones adversas, muchas veces. Claro, al final tenemos este ejército que triunfa a los samnitas, a los latinos. Piensa que ya estamos una vez que nos cargamos a los samnitas, ya estamos en la Magna Grecia. Los de Tarento ya se asustan, no sé por qué, porque los romanos somos gente de bien. Llaman a un tal Pirro, ¿no? Y llaman a un tal Pirro, que también se equivoca, porque no te puedes meter con Roma, pero esto es otro cantar. El próximo programa, pues ya hablaremos de ese Pirro que se junta con las púnicas, ¿no? Es otros grandes enemigos y además magníficos, ¿no? Roma es tan magnífica en este aspecto porque es capaz de lograr vencer a enemigos muy fuertes. O sea, los púnicos y Pirro son enemigos formidables, ¿no? Y Roma, pues bueno, con Pirro no pierde, pero con Aníbal, pues al final logra ganar, ¿no? Pero lo que hemos dicho de los impuestos, ¿no? Resulta que al final acabamos esta etapa con que los ciudadanos tienen que pagar como mínimo 2 impuestos. El impuesto de guerra, que es aportar dinero para la guerra, porque nos vamos de campaña. Pensad una cosa, Sergio, no sé si lo hemos comentado, pero la guerra la votaban las asambleas centuriadas en los campos de Marte. O sea, la guerra la votaban los que iban a la guerra. Evidentemente, los 98 centurias ya eran de los ricos, pero estos eran los que votaban, que eran los que realmente se apostaban su dinero. Bueno, pues ellos decían de ir a la guerra, se decían, nos vamos a la guerra a 5 kilómetros de casa, pues hace falta una cosa. Nos vamos a la guerra a 40 kilómetros de casa, pues tenemos que poner 2 campamentos. Bueno, pues todo se decidía lo que hacía falta y se pagaba en proporción a la clase social de cada persona. Hacemos una campaña exitosa. Si hacemos una campaña exitosa y tenemos botín, esto vuelve en forma de botín, lo cual quiere decir que el impuesto no es un impuesto, Sergio, es una inversión. Ya. ¿Entendemos, no? Es una inversión. Luego, por el otro lado, tenemos la paga de los legionarios, que es otro impuesto aparte. No es el mismo. El estipendio. Este estipendio era poca cosa. También nos lo dice Tito Livio, le dicen que a los soldados le da 2 óvalos, a los centuriones le da 4, a las tropas de infantería pues le da, creo que, los 35 kilos de trigo de toda la vida, ¿no? Lo dice en una unidad griega que ahora no me acuerdo. Los merimnos.
Los medimnos que hablamos en tiempos. Sí, que es una palabra muy bonita para ¿Te griego. acuerdas cuando hablamos con los griegos, los pentacosiomedimnos, ¿te acuerdas? Las clases que las dividía también Solón, las dividía por, o Clístenes, no sé qué era, Solón. En tiempos de Solón, sí, se dividían pues, por los medimnos que eran capaces de aportar cada uno, que eran unas unidades de peso y de medida de grano, ¿no? O sea que, Claro. ¿Qué pasaba cuando el soldado recibía la paga, pero la paga era para, bueno, me estaba sirviendo, luego volvía? ¿Qué pasa si volvía en una campaña que no había sido exitosa? Pues que había pagado, tenía que pagar ese impuesto. Y si no lo había pagado el impuesto porque no tiene dinero, porque podemos repetir, yo soy un hombre pobre que tengo 7 yugadas, o sea, lo que tarda un güey en trabajar 7 días, y yo ya tengo que ir a la guerra. Yo ya soy una persona que paga impuestos, pero igual no tengo dinero para pagar mi parte. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Pedirla prestada. La pido prestada, invierto, esto es como el que pide un préstamo para hacer una inversión en acciones y las pierde. Pues lo mismo, y vuelve. Claro, si vuelve, pues, en esta época ya no se quedaba en esclavitud, pero tenía que responder con sus tierras. ¿Y luego qué hacía? Sin tierras. ¿Qué hacía? ¿Cómo iba el mundo? Pues claro, cuando había campañas no exitosas, que no, si, vamos a decirlo claro, si hubo una primera, una segunda y una tercera, es porque las primeras bien no fueron del todo. o bueno, o porque la primera fue bien, pero las de la segunda los otros dijeron, pues venga, no nos hemos conformado, vamos con esto. Pues venga, la segunda también nos damos. Venga, pues una tercera, todavía queda alguien que se levanta, pues venga, una tercera y ya está. Bueno, los samitas estuvieron dando por saco hasta época de Sila, o sea que Sí, es verdad, sí, que hasta con Sila, allí en Roma, en la puerta, estuvieron casi. la puerta, sí, sí. Esto nos estamos encontrando con esto, pero ya nos estamos, te lo digo porque esto es importantísimo a la hora de entender la siguiente, por ejemplo, las reformas de Mario. Sin esto las reformas de Mario no tienen sentido. Y es que cada vez más hombres que van a la guerra pierden sus tierras por ir a la guerra. Porque los que se reparte la riqueza va hacia los ricos. A ver, cuando los triunfos son triunfos, cuando son triunfos muy importantes, le va bien a todos. Porque, como hemos dicho, yo pago el impuesto de guerra, pero el impuesto de guerra es una inversión, no es un impuesto que se pierde, no, es una que te reinvierte. Luego el Estado, bueno, o sea, si yo soy un panadero, vamos a entenderlo así, si yo soy un panadero que está en el Aventino y yo hago y tengo que pagar, me lo invento, 14 sestercios, porque es lo que me toca, si mi ejército gana, igual me devuelven no 14, igual me devuelven 34. Porque eso para qué se hace, para que la gente quiera guerra, que Claro. tampoco, ¿no? Pues al final, ¿no? Pero si va mal, los ricos, bueno, pues si han invertido, si tienen 4.000 hectáreas, si han invertido 2, pues se quedan con 2 hectáreas menos. Pero los pobres se quedan sin nada, ¿no? Y esto cada vez vamos teniendo más personas que no tienen tierras, con lo cual no pagan impuestos, con lo cual no van a la guerra. Y esto es un problema que poquito a poquito, como dices tú, no pasa en un año, ni de dos, ni en tres, pero estamos ahora aquí hablando de esta época de que ya no va a venir no va a venir Pirro y no va a venir las guerras púnicas, que son 70, 80 años, y después ya viene el problema. Esto ya es un problema prácticamente que no tiene solución, pero esto ya lo hablaremos en el siguiente programa, si te parece. Sí, sí, no, me parece perfecto. Yo creo que con el programa de hoy ha sido suficientemente detallado, muy claro, lo hemos explicado muy bien, lo hemos relatado con pelos y señales. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan y lo que decíamos, volveremos a seguir, volveremos y seguiremos charlando sobre la evolución del ejército romano, nos meteremos en otra fase de esta evolución, os explicaremos, como ha dicho Ángel, hablaremos de esas guerras pírricas, de esas guerras púnicas, un conflicto muy, muy largo. No os hablaremos de las guerras en sí, sino que os hablaremos más que nada de la evolución del ejército, del sistema político, de todo aquello que no se explica, pero que siempre va de la mano de la propia guerra, ¿no? Que es sociedad, política, economía, todo lo que hay derivado de una guerra, ¿no? Derivado y causante de una guerra también, no nos vamos a engañar. Pero bueno, eso será en las próximas entregas. Yo creo que con lo que hemos explicado hoy ha sido todo bastante aclarador. Para la gente que nos escuche en Calamares, os lo repetimos, os vais al programa 551 de la Biblioteca Perdida y allí podréis escuchar esa primera parte y esto pues nos sonará tan extraño. Que bueno, que no tendría que sonaros porque independientemente también se pueden escuchar los programas sin problema. Sin más, Ángel, estamos creciendo a base de palos, pero estamos creciendo, ¿no? Entonces la República está siguiendo su proceso natural, su proceso de expansión y vendrán tiempos mejores o no. Y peores, y peores. Yo a veces,
Cuando llego a esta época de la República, prácticamente podría decir hasta las guerras púnicas, uno a veces dice, ¿cómo sobrevivió Roma? Luego ya después de las guerras púnicas es otra cosa, ¿eh? Pero hasta las guerras públicas uno dice, ¿cómo pudo sobrevivir con los enemigos que tenía? Pues, adaptación, Filmeu, adaptación, hijo mío. Sin más, el programa de la Biblioteca Perdida continúa, hay más secciones, disfrutad de ellas y calamares, vosotros nos podéis escuchar, os suscribís a nuestros canales y os suscribís también a la Biblioteca Perdida, los que no estéis, que yo entiendo que ya lo estaréis. Así que un abrazo a todos, octoabrazos y para todos, para calamares y para mochuelos. Un saludo y continúa la aventura. Eterna, eterna, victis, eterna, eterna.